En el principio solo había silencio, no el silencio que conocemos, sino un vacío absoluto. Ningún sonido, ninguna forma, ninguna luz. Un abismo sin tiempo, sin dirección. Era la nada. Pero desde la nada, Dios habló. No con palabras que podamos oír, sino con una autoridad tan intensa que el mismo universo se inclinó. Y entonces surgió el tiempo, y con el tiempo, el espacio, y con el espacio, la posibilidad de existencia, que haya luz, dijo él, y la luz rompió la oscuridad. No solo un destello, sino la primera distinción, la separación entre lo visible y lo invisible. Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. Y así surgió el primer día. En el segundo día, Dios separó las aguas. Creó un firmamento, un cielo que flotaba entre las aguas de arriba y las de abajo. Un espacio donde lo invisible se movería, donde el viento bailaría. Llamó a este espacio cielo. Pasó el día, vino la noche y otro ciclo se completó. En el tercer día, el Creador reunió las aguas en un solo lugar y apareció la tierra firme. La tierra, antes sumergida, ahora surgía como promesa. Llamó a las aguas mares y a la tierra seca le dio el nombre de tierra. Y entonces la tierra fue invitada a dar fruto. Con la orden de Dios brotaron raíces y tallos, hojas y frutos, árboles majestuosos, pastos humildes, hierbas con propósito, cada una con su semilla, cada semilla con su futuro. Y Dios vio que era bueno. En el cuarto día, Dios puso orden en las luces del cielo, el sol para gobernar el día, la luna para reinar sobre la noche y las estrellas como testigos silenciosos. Estas luminarias no fueron creadas solo para iluminar, sino para marcar el tiempo. Días, estaciones, años, el cosmos comenzaba a respirar un ritmo. En el quinto día, el silencio del mundo se rompió. De las aguas, Dios llamó a la vida. Peces de todas las formas se deslizaron por ríos y océanos. De las profundidades surgieron ballenas inmensas, cardúmenes centelleantes, criaturas que el hombre tardaría siglos en descubrir. Y entonces el cielo se llenó de alas. Pájaros cortaron los vientos, danzando en las corrientes de aire que Dios había moldeado. Cada especie con su canto, su vuelo, su belleza. Y Él los bendijo, diciendo: multiplíquense, llenen las aguas, vuelen, cielos. En el sexto día, Dios volvió su mirada a la tierra, y del polvo, de la materia simple y sin forma, creó los animales, ferocidad y ternura, velocidad y lentitud, leones rugiendo en lo alto de las sabanas, hormigas marchando bajo hojas caídas. Cada criatura moldeada con detalle, con propósito, con instinto. Pero entonces, Dios hizo algo diferente. Se inclinó sobre el polvo y sopló, y del barro surgió el hombre. No solo carne y hueso, sino alma, un reflejo del Creador, un ser con libertad, con pensamiento, con capacidad de amar, de elegir, de cuidar. Dios lo llamó Adán. Adán no estaba completo, y el mismo Dios lo sabía. De su costilla, mientras dormía, fue creada la mujer, no como sombra, sino como compañía. Eva, la primera conexión humana. No estaban desnudos solo en cuerpo, sino en alma, sin miedo, sin vergüenza, sin malicia. Dios los colocó en el jardín del Edén, un lugar de belleza pura, de equilibrio perfecto. Árboles con frutos variados, ríos de aguas claras, animales en armonía. Y en el centro, dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Dios dio al hombre y a la mujer una misión. Cuiden,
cultiven, gobiernen con sabiduría. Podían comer de todos los frutos, menos de uno, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa elección no era una trampa, era libertad, porque el amor sin libertad no es amor. La obediencia sin elección no es fidelidad. Y Dios deseaba una relación, no robots. Era una invitación a la confianza. Al caminar juntos, diariamente, Adán y Eva oían la voz del Creador, cara a cara. En el séptimo día, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino porque había terminado. La creación no era una prueba, era una obra de arte. Y como todo artista, contempló lo que había hecho. Todo estaba en equilibrio. La luz, las aguas, la tierra, los cielos. La vida palpitaba, el mundo respiraba, y Dios vio que todo era muy bueno. Era el inicio de la historia de la humanidad. Un comienzo perfecto, un mundo donde el Creador y su creación caminaban lado a lado. Un tiempo antes del dolor, antes de la ruptura, antes de la distancia. Un tiempo donde todo tenía sentido. El Edén no era solo un jardín, era un espacio sagrado. Allí, cada mañana tenía el perfume fresco del rocío. Las hojas danzaban con el viento como si entendieran que estaban en el centro de la creación. Los animales no se escondían del hombre, se acercaban sin miedo. Adán daba nombres a cada uno, con cuidado, como quien entiende que nombrar es conocer. Eva caminaba entre flores que no se marchitaban, escuchando el sonido de los arroyos y la música del cielo, y en el centro de todo, Dios. No un Dios distante, sino presente. Hablaba con ellos, no como rey a siervos, sino como padre a hijos. Había risa, había silencio, había paz. Adán y Eva aprendían día tras día lo que significaba vivir con libertad. No eran como dioses, pero no eran animales. Eran algo entre el polvo y la eternidad. Y Dios los había colocado allí para representar el cielo en la tierra. El jardín era su altar, y la creación su responsabilidad. No conocían el dolor, no conocían el miedo, no sentían vergüenza. Los días pasaban sin contarse, porque no había prisa, ni envejecimiento, ni fin. Cada árbol que daba fruto era un recordatorio de la generosidad de Dios. Cada animal que nacía era un eco de la bendición que Él había liberado. Pero en el centro del jardín, dos árboles llamaban la atención. El árbol de la vida parecía latir. Sus frutos brillaban como piedras preciosas bajo la luz del sol. El árbol del conocimiento del bien y del mal, sin embargo, permanecía envuelto en misterio. No era oscuro ni feo, solo prohibido. La orden era clara, pero el porqué no había sido revelado, y eso exigía confianza. La creación vivía en un equilibrio delicado. El tiempo aún no conocía tragedias. El mundo aún no había probado la sangre. Pero incluso allí, en ese paraíso, ya existía la elección, porque Dios, en su perfección, no creó un mundo controlado, creó un mundo libre. Una vez, mientras caminaban juntos, Adán preguntó, ¿por qué no podemos comer de ese fruto? Y Dios respondió con ternura, porque no todo es para ahora, no todo es para el hombre. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran, y hay conocimientos que pesan más de lo que liberan. Eva escuchaba en silencio. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, pero también de paz. Había un entendimiento profundo en la mirada de Dios, algo que ni el tiempo ni las palabras podían explicar. Y siguieron viviendo, comiendo de los otros frutos, cuidando de los animales, durmiendo bajo los cielos más estrellados que jamás hayan existido. Los días se convirtieron en semanas.
Las semanas, quizás, en meses. El Edén permanecía inmaculado, pero había un visitante silencioso que observaba un ser caído, un espíritu de envidia, alejado de la luz, que no soportaba ver al hombre y a la mujer viviendo aquello que él había perdido. Comunión con el Creador. No había sido olvidado, solo expulsado, y planeaba su venganza. Sabía que no necesitaba destruir el jardín con fuego. Bastaría con plantar la duda. Pero esa es una historia para después. La creación del mundo no fue solo un comienzo, fue una declaración. Dios dijo, que haya luz, y la luz sigue existiendo hasta hoy. Creó el universo no con sus manos, sino con su voz, y en su voz había poder, pero también amor. Todo lo que existe comenzó con él, y todo lo bello lleva sus huellas. Esta historia termina con el mundo aún intacto, con el hombre y la mujer aún puros, con la tierra aún sin heridas. El primer capítulo de la humanidad se cierra como una sinfonía suspendida, esperando la próxima nota.